Me refiero a Tomás Hirsch. Tomás, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Catalina, Rodrigo, Un gusto. ¿qué tal? Bueno, Tomás, ha sido el tema del día, ¿no? Y seguramente ya se lo han preguntado durante el día en más de alguna oportunidad. ¿Está claro ya lo que quiso decir el ministro Carlos Montes respecto a esto o a usted todavía le quedan dudas? Oye, a ver, parece que tuvimos un primer problema de conexión. Yo estoy aquí dentro del edificio de la Cámara. Dame un segundito a ver No hay si problema. cambio la... Claro, no se preocupe. Nosotros por mientras Sí, aquí está cambiando la vamos a conexión, ahí revisar. se congeló, ¿viste? Está congelado, pero el tema no está nada de congelado, así que tenemos harto que Exactamente. conversar. Oye, ahí estamos. ¿Ahí nos escucha ¿Ahí bien? sí o no? Sí, lo escuchamos Nosotros lo muy escuchamos bien. muy bien. Ahí estamos mejor, parece, ¿o no? Sí. Sí, perfecto. ¿Usted nos escucha bien? Ya, disculpa, sí. Ya. Le decía, ¿usted da por superado o más bien, ya entendió lo que quiso decir Carlos Montes respecto a estos dichos todavía medios inexplicables por parte de la moneda incluso? A ver, a nosotros nos dejó bastante sorprendido este tipo de declaraciones. No entendemos muy bien el motivo de las mismas, pero nosotros no queremos estar en una discusión de dimes y diretes entre una candidata presidencial y un ministro, que mal es el ministro de Vivienda y que está preocupado de un tema que es tremendamente relevante para cientos de miles de familias del país. Para nosotros el tema de fondo acá es que hay que volver a la prioridad, y la prioridad es cómo resolvemos los problemas que están afectando a muchas familias. Familias que están afectadas por el mega incendio de Viña, que han visto que la reconstrucción es tremendamente lenta, mucho más lenta de lo que se requiere. Familias que están amenazadas de desalojo en distintas tomas, no solo en San Antonio, sino que también en la Florida, en Alto Hospicio y en otros lugares. Miles de familias que están en comités de vivienda esperando por décadas a veces o por muchos años para tener el acceso a una vivienda digna. Yo creo que nosotros tenemos que enfocarnos ahí. Ahora bien, respondiendo también a tu pregunta, nosotros en el comando no hay absolutamente nadie que esté trabajando en el comando, esté trabajando en el ministerio o que sea socio de los dueños del terreno, cosas por el estilo. Si el ministro tiene un nombre, tal como dijo nuestra candidata, bueno, tiene que darlo y habrá que hacer las investigaciones. Pero nosotros estamos muy tranquilos. Hay mucha gente apoyando esta candidatura, pero nadie que está con conflicto de interés o cosas por el estilo. Tomás, Lo que ¿y nosotros queremos, le llamó la lo que atención? nosotros queremos es que se encuentre una solución y una respuesta que no signifique dejar a la gente en la calle. Sí. Eso es lo principal. Vamos por parte. Lo primero, ¿le llamó la atención que un ministro del mismo gobierno, de la candidata oficialista, haga una acusación así en plena campaña? A ver, a mí me llamó la atención y no entiendo un poco de dónde sale eso. Yo no sé si él estaba un poco ofuscado, si él estaba un poco tensionado por las mismas situaciones que han habido. Se ha hablado, ¿no es cierto?, de una deuda del Ministerio de Vivienda por una cantidad importante de recursos. Se ha hablado de la lentitud de la reconstrucción en el caso del mega incendio. Yo sé los esfuerzos que han habido. Yo soy parte de la Comisión de Vivienda, yo presidí la Comisión de Vivienda y trabajo mucho con el Ministerio. Estoy en el Comité Asesor del Plan de Emergencia Habitacional. Entonces, sé que es un ministerio que ha estado muy tensionado. ¿Un ministerio tensionado o un ministro tensionado? Tomás, se lo pregunto directamente porque finalmente las críticas apuntan directamente al ministro Montes. Lo que pasa es que aquí hay problemas que van más allá del ministro Montes, y te quiero ser también muy sincero, aunque con esto se amplíe el tema. Acá hay problema también de necesidad de recursos, y aquí tiene que ver mucho también la DIPRES y Hacienda, porque te lo amplío. Yo he estado revisando el presupuesto del año 2026 y me encuentro con que el de ese 49, para que se entienda, es el que tiene que ver con fondos para la vivienda social, se reduce en el presupuesto para el próximo año a la mitad, lo cual es totalmente insólito, porque por un lado se busca prolongar el plan de emergencia habitacional y por otro lado se reducen los recursos. Entonces yo me imagino que dentro del Ministerio de la Vivienda debe haber también una tensión fuerte por esta situación de tener que avanzar y al mismo tiempo no tener los recursos. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es un cambio de switch y trabajar juntos. Gobierno, parlamento, organizaciones sociales y candidaturas presidenciales de cualquier color político para poder avanzar mucho más rápido, con mucho más eficacia en los temas más prioritarios para la ciudadanía en relación a vivienda. Incendios, tomas y comités de vivienda a lo largo del país. Y si eso se reduce para el presupuesto próximo año, ahí sí que tenemos un problema mucho más grande. Lo estuvimos discutiendo hoy día acá en el Congreso, yo estoy en Valparaíso, y es una situación que nos preocupa muchísimo si es que efectivamente vamos a tener reducción de recursos para vivienda social.
Es un tema de fondo, como dice usted, que debiese ser, por supuesto, la preocupación central, ¿ah? Pero sin ánimo de ser majadero, diputado, el tema se tomó la agenda, innegablemente. Sí. Yo sé que Janet Jara y Carlos Montes han intentado dar por superado el impasse, pero pareciera decir que aquí falta una conversación entre Jara y Montes. ¿No ve usted que ese sea un buen camino para que esta cosa se despeje de una vez por todas? No, yo le vi una declaración al ministro Monte en el cual él dice que efectivamente él no quería eh, acusar a una candidatura en particular o algo por el estilo. Por lo mismo, entiendo que no ha dado ningún nombre concreto de alguna situación. Yo no creo que esto se tenga que arreglar en una conversa, en un cafecito entre un ministro y una candidata presidencial. Creo que no está ahí el plano de esto. Lo que uno requiere por parte del gobierno es que dé certezas respecto de cómo va a seguir avanzando en estos 6 meses que quedan, 5 meses, en relación a vivienda. Ese es el tema central. Yo te insisto, ¿eh? Es verdad que han habido aquí una situación de dime direte y tensiones y eventualmente ciertas discusiones, pero el tema de fondo yo sigo creyendo que es otro. Ya. El tema de fondo es que hay que trabajar en conjunto por las necesidades que tiene el país en materia de vivienda. ¿Usted Y descarta no acá? que hagan las paces, que se abuenen, ¿no? Yo creo que no va por ahí el asunto. Ya, entonces en la misma línea, ¿usted no cree que haya acá, Tomás, implicancias políticas directamente, que haya una fractura entre el Partido Socialista y el Partido Comunista dentro del oficialismo? No, pero es que esto uno no lo puede ubicar en una cuestión de partidos. O sea, la candidata es la candidata de una coalición de 9 partidos y no está hablando en tanto militante de un partido político. Y el ministro Carlos Montes para nada, y en eso sí yo doy fe porque lo conoció, nunca ha actuado como desde una militancia particular. Él se ha ubicado como ministro de Vivienda. Mira, yo creo que la gestión que ha hecho el ministro en términos generales ha sido muy buena. El plan de emergencia habitacional es un plan tremendamente difícil, son 260.000 viviendas en 4 años, estamos muy cerca de la meta, yo creo que la vamos a cumplir. En el comité asesor la semana pasada tuvimos reunión y vimos que llevamos en alrededor de 212.000. Entonces, son temas que van mucho más allá de una cuestión entre un partido y el otro, ¿no? De verdad que no lo veo por ahí. Estamos conversando con Tomás Hirsch, vocero del comando de Janet Jara. Tomás, hay quienes plantean que a la candidata Janet Jara, ya llevando esta discusión un poquito más allá, no le alcanza con la actual aprobación que tiene en las distintas mediciones, si bien probablemente para ganar una primera vuelta, pero está muy lejos de ganar una segunda. ¿Es una estrategia distanciarse del gobierno para marcar un punto y tratar de crecer para eventualmente llevarse el triunfo en diciembre ya? Mira, yo sé que se busca a veces la polémica entre la candidata y el gobierno, la candidata y un ministro. La estrategia que tenemos nosotros en el comando de Janet Jara es ganar la primera vuelta, es tener un muy buen resultado en primera vuelta. Evidentemente los números actuales, eso es una cuestión matemática, no alcanzan todavía para ganar la segunda vuelta, por lo tanto tenemos un gran trabajo por delante. ¿Cuál es la estrategia? Mostrar un programa sólido, construido con lineamientos programáticos, con la voz de la ciudadanía que se recogió en la gira por todo el país y el trabajo de 26 comisiones temáticas. Eso constituye un programa de gobierno. 383 medidas concretas que dan certeza de mejoramiento de las condiciones de vida, de desarrollo económico, de seguridad, de construcción de viviendas, de salud, de educación y muchos otros temas. Ahí está puesto el foco de la estrategia. Por cierto, esto está pensado para tener un buen resultado en la primera vuelta en la medida que la gente conozca el programa. Luego hay que trabajar la segunda vuelta, que es una elección completamente diferente. No te olvides que el presidente de la República, Gabriel Boric, en primera vuelta no tuvo el primer resultado, el primer lugar. pasó segundo. Fue segundo. Y sin embargo tuvo una victoria importante, contundente en la segunda vuelta. Nosotros creemos que la segunda vuelta es otro escenario que va a haber que trabajarlo en su momento. Por cierto, vamos a buscar en ese momento el apoyo de candidatas y candidatos y los electores que tuvieron otra opción en primera vuelta, así que hay todavía tiempo para eso. Por ahora, nuestra mirada está puesta en que el programa que acabamos de dar a conocer sea conocido, sea difundido, que la gente lo pueda discutir. Es un programa que surge por lo demás de mucho debate ciudadano, de escuchar, de recoger las demandas, las aspiraciones. Entonces, en el conocimiento de ese programa, en que la gente se dé cuenta que aquí hay certezas, en que la gente se dé cuenta también lo que significa el candidato que está al frente. José Antonio Kast, que habla de reducir $6.000 millones, $6.000 millones en 18 meses,
lo que significa lisa y llanamente, y esto que digo es un dato real, cortar derechos sociales, porque o cortas vivienda, o cortas en salud, o cortas en educación, o cortas en pensiones con la PGU para poder achicar 6.000 millones de dólares del presupuesto del Estado. Y no ha podido explicar Tomás. cómo lo va a hacer. Entonces, la única certeza que está dando hoy día José Antonio Kast es la incerteza del futuro de las familias. Tomás, ¿qué quiso decir la candidata Jara al señalar que le parecía curioso que el Banco Central opinara sobre el mercado laboral justo a 2 meses de la elección? Algo muy concreto. El Banco Central, de acuerdo a la Constitución y a la ley orgánica, tiene el mandato de trabajar exclusivamente en torno a la política monetaria para controlar la inflación. Eso está establecido de esa manera y está muy bien que sea así. Si el Banco Central decide también incursionar en el estudio, análisis y propuestas en relación al mercado laboral, es algo que puede ser muy beneficioso, que puede contribuir de muchas maneras porque tiene una gran capacidad, pero eso implicaría una modificación de la ley orgánica de tal modo que efectivamente esté contemplado como parte de los deberes del Banco Central, para que efectivamente se cumpla con lo que dice la institucionalidad. ¿A qué apunta Mientras en eso definitiva no al sea señalar así, que es curioso? ¿A qué apunta? ¿Le llama la atención? ¿Por qué? ¿Usted cree que hay bueno, una intencionalidad en la publicación de este informe técnico? o sea, llama la atención porque no siendo una materia que está establecida en la Constitución y en la ley, uno dice, bueno, ¿cómo llegan a esa decisión? Es curioso, uno quisiera saber cómo se llega a la decisión de opinar, estudiar y dar a conocer una visión en relación a un tema que no le es propio de acuerdo a lo que le establece la Constitución y las leyes. Insisto, si lo quiere hacer, bienvenido. Nosotros como comando hemos estudiado, hemos leído, hemos analizado también lo que plantea el Banco Central. Creemos que es una institución seria, responsable, importante, pero necesariamente si tú quieres ampliar las atribuciones del Banco Central, tienes que hacer las modificaciones legales y constitucionales correspondientes. ¿Revive si esto, Tomás, de alguna manera esos fantasmas que se vivieron en el primer proceso constituyente, donde había quienes querían eliminar el Banco Central o algunos poner una fiscalización mucho más exhaustiva, con algunos que proponían incluso que fueran sujetos a acusaciones constitucionales? ¿No es volver atrás? ¿Qué Banco Central quiere el gobierno de Janet Jara para adelante? A ver, no es ni de cerca volver para atrás, sino que incluso una mirada de futuro. Porque nosotros, evidentemente, el Banco Central es una institución fundamental, ¿no es cierto?, dentro de la estructura de la institucionalidad chilena, y no ha estado, pero ni en los sueños de nadie, absolutamente nadie, ni cerrarlo, ni eliminarlo, ni cambiarlo, ni nada por el estilo, nada, no hay absolutamente nada al respecto, así que despejemos ese punto. Al revés, ¿por qué digo que hay una mirada de futuro? Porque eventualmente sería interesante generar un debate en el mundo político, en el mundo de los técnicos, en el mundo social, respecto de si puede ser adecuado entregarle incluso nuevas funciones, nuevas atribuciones, que insisto, nosotros lo hemos conversado, puede ser de gran interés, pero es algo que tiene que ajustarse a la institucionalidad. Si hay algo que se nos ha pedido y que nosotros queremos ser muy rigurosos, es que todo lo que es nuestra propuesta, nuestra campaña, lo que está en el programa, se ajuste a la institucionalidad actual y la fortalezca. Es decir, que se fortalezcan las instituciones y la democracia en nuestro país. ¿Usted cree que referirse al mercado laboral en un informe técnico, considerando que este es efectivamente una variable macro para considerar el futuro de la inflación, no está dentro de la institucionalidad o del rol que le compete al Banco Central hoy día? No está establecido como tal. Si tú me preguntas a mí me parece interesante que pudiera estar. Hay bancos centrales en distintos países. Pero en todos los IPOM el Banco Central habla sobre el mercado laboral porque definitivamente determina los costos laborales, que son una variable para considerar lo que pasa con la inflación. No, pero no para la definición de las políticas monetarias. En cualquier caso, insisto, son informes que a nosotros nos han parecido interesantes, que nos han parecido dignos de estudio y que por supuesto que uno tendrá muy en cuenta. Hay también otros factores que afectan la inflación, hay otros factores que afectan, ¿no es cierto?, la política monetaria. Pero los costos laborales definitivamente son fundamentales para determinar la trayectoria de la inflación. Mira, si vamos al fondo del asunto, a mí me parece que las medidas que se han tomado, es muy curioso que estén afectando hoy día directamente. Si tú consideras las 40 horas, todos hablamos las 40 horas, pero con una mano en el corazón, digamos que hoy día vamos recién en las 44 horas.
Es decir, nos falta todavía bastante. Aquí no ha habido todavía un cambio radical y estructural en el número de horas que trabajan las chilenas y chilenos. Ojalá llegáramos más rápido, si me preguntas a mí. Ojalá avanzáramos más rápido para que haya mejor calidad de vida, para que las y los trabajadores de Chile puedan estar más tiempo con sus familias. A mí me parece que es un derecho fundamental. Luego, hablemos del aumento del salario mínimo. El aumento del salario mínimo es un derecho básico fundamental. Probablemente ninguno de los que estamos hoy día en esta conversación estamos cerca del salario mínimo, pero son cientos de miles de familias que sí viven de ese salario mínimo y es un drama que se vive todos los días. Por algo nosotros estamos planteando además ir más allá. Estamos planteando, ¿no es cierto?, un ingreso vital de 750.000 pesos estructurado en base a 3 pilares: a un aumento del salario mínimo, a un subsidio por parte del Estado y a un apoyo a las pymes que evidentemente lo requieren hasta tanto pueden ir acomodándose a una nueva situación. Pero tú no puedes dejar de lado la condición humana en que están hoy día cientos de miles de trabajadores y sus familias en nuestro país. Tomás, por último, nos quedamos entonces con la propuesta de Fernando Carmona en un primer programa de gobierno, nos quedamos con las críticas de Luis Eduardo Escobar al salario vital de 750.000 pesos, o ya está todo despejado y se avanza finalmente en esa medida. Buenas preguntas. Nos quedamos con un programa de gobierno con 383 medidas que fue presentado en el día de ayer. El fin de semana ya se estuvo trabajando en él y ayer se presentó un programa que es muy completo, que da respuesta justamente a estos temas, después de mucho debate, por supuesto, después de muchas opiniones, después de un largo recorrido por el país, después del trabajo de 26 comisiones temáticas y después de escuchar esas opiniones, finalmente nuestra candidata la que toma las definiciones finales y ha propuesto un programa que incluye efectivamente ese salario, ese ingreso vital de 750.000 pesos, que creemos que es perfectamente posible, pero que tiene que ser compatible también con un crecimiento económico que forma parte sustancial de nuestro eje programático. Tomás Hirsch, vocero del comando de Janet Jara, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Que tenga un muy buen cierre de día. Muchas gracias, Tomás. Okay. Hasta luego. Buenas tardes. Que vaya muy bien.